El próximo 31 de enero inician oficialmente las ya campañas electorales para la presidencia de la República. Sin embargo, ya vemos en las calles que hay candidatos, o mejor, precandidatos, recorriendo el país, vemos vallas publicitarias, vemos todo tipo de mensajes alusivos a las próximas elecciones en redes sociales. La gran pregunta es, ¿de dónde están sacando el dinero para financiar estas campañas? Porque ya podemos decir, estamos en campaña. ¿De dónde sale este dinero? ¿Quién los financia? Y lo más importante, ¿quién los está controlando? Eso vamos a hablar aquí en este reportaje de Minuto 60. Bienvenidos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, minuto60.com. También nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y X. Y por supuesto, en nuestra página web www.minuto60.com. Para hablar sobre este tema tenemos un invitado muy especial, es nada más y nada menos que Andrés Hernández. Él es el director de Transparencia por Colombia. Bienvenido a Minuto 60, Andrés, y quisiéramos pues empezar esta conversación con esa noticia que ustedes están trayéndonos, y es el llamado que están haciendo a las autoridades para que se controle estas campañas preelectorales, bueno, precandidaturas presidenciales, que por lo menos todavía no sabemos quién las está financiando. Inicialmente, ¿cuántos candidatos hay inscritos en este momento? Pues Mauricio, en primer lugar, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y esto es un tema de mucho debate y mucha controversia porque tenemos muchos vacíos. Pero respondiendo a la pregunta, hoy hay cerca de 100 personas o más que han manifestado su intención de querer llegar a la presidencia de la República, y que varios de ellos han optado por distintos mecanismos que permite la ley, bien sea la recolección de firmas, bien sea buscar a través de algún aval de un partido político. El común denominador de todas estas personas es que están haciendo esa actividad de manera pública, abierta, pero otra vez, formalmente la campaña ni siquiera ha empezado. Claro, no ha empezado, y nosotros vemos, ya hay algunos precandidatos que están recorriendo el país, a esas zonas alejadas donde siempre están diciendo que vamos a ayudarles, les hacen promesas, pero finalmente, después de que son electos, desaparecen. Pero bueno, volviendo puntualmente a este recorrido que están haciendo estos precandidatos, ¿ellos de dónde sacan los recursos? ¿Cuál es la respuesta que ellos dan frente a esa financiación de campaña que están ya realizando, no solo en las regiones, sino también en redes sociales y en vallas, ¿no? Hay algunos candidatos que ya tienen su valla. Bastantes vallas. Pues esta es una de las grandes preguntas, Mauricio, porque, como lo decía antes, tenemos un enorme vacío legal. En realidad, como lo anunció en la introducción, la campaña formal y, por lo tanto, la rendición de cuentas que debe haber sobre la financiación de esta actividad política arranca el 31 de enero de 2026. Antes, no existe, digamos, una figura formal que los obligue realmente a entregar esa información, excepto si han sido candidatos que han recogido firmas o han participado en consultas. Aún así, la respuesta alrededor de quién está aportando dineros a esta actividad pre-campaña, digámoslo así, es casi que una incógnita imposible de resolver. Algunas personas a las cuales se les ha interpelado han dicho que reciben apoyos de familiares, de amigos, de sus ahorros. Ahorros onerosos, ¿no? Claro, esa es una de las preguntas que hay que hacer, o de empresas, fundaciones, pero pocas personas, me atrevo a decir que ninguna, ha dicho con nombre, apellido o con razón social de una empresa que esté realmente aportando a esta actividad. Venga, Andrés, ustedes en Transparencia por Colombia le han hecho mucho seguimiento a todo lo que tiene que ver con contratación en el país. Te han hecho ese seguimiento que generalmente siempre son los mismos contratistas, los mismos métodos para saltarse la ley 80 de contratación. Detrás de estas campañas siempre hay un empresario, siempre hay un contratista que dice, hombre candidato, yo lo apoyo, pero usted a cambio me ayuda con un contratico más adelante o con ciertos beneficios. ¿Esto se da acá?
En Colombia, obviamente, y Mauricio lo mencionaba, esto está pues documentado. Nosotros hemos hecho varios análisis alrededor de este tema y otra vez es complejo porque no es tan claro traducir las prohibiciones y las inhabilidades que existen en la ley a esta dinámica de yo te financio, tú me contratas. Y no es solamente un contrato, sino que lo hemos visto, digamos, en acciones reiteradas de utilización de recursos públicos por parte de personas que han apoyado esa actividad política. 1 de cada 4 aportantes a campañas han recibido contratos del Estado. Este es el patrón que hemos analizado y hemos determinado nosotros en Transparencia por Colombia. ¿Cómo es 1 de cada 4? 1 de cada 4 aportantes a campaña recibe un contrato. Esto es una cifra alarmante. Aún más alarmante es que ese contrato se entrega normalmente por una de las vías que es más flexible o los distintos mecanismos flexibles que tiene nuestra norma de contratación. Un contrato directo, una adjudicación que no necesita una licitación, una competencia pública, se da o en el marco de un régimen especial. Es decir, ese contrato no necesariamente está pasando por lo que debería ser la regla, que es la competencia. Pero en el caso de las campañas presidenciales, no estamos hablando de contratos. ¿De qué más podemos estar hablando? No sé si puede hacer algún beneficio, que los ayuden a promover cierta ley. Hay candidatos que han sido incluso cuestionados porque están patrocinados o detrás de ellos hay un músculo financiero de algunos empresarios, grandes empresarios que mueven el país, ¿no? Claro, es importante decir que no en todos los casos esto es ilegal, es éticamente cuestionable, porque por supuesto que sí, y en términos de nuestro sistema político es algo que no debería ser el común denominador o a ese nivel que acabo de mencionar. Eso lo hace difícil de controlar y de sancionar, que no en todos los casos es ilegal, pero otra vez es cuestionable. Y claro, no siempre se trata de contratos, aunque en el caso de Presidencia de la República o Poder Ejecutivo, otra vez no es un solo contrato, son muchos contratos los que pueden estar asociados a beneficiar a alguien que aportó una campaña. En muchos casos es que el financiador de la campaña sea designado en un alto cargo. En otros casos significa que quien financia esa campaña tiene unos intereses, por ejemplo, de que haya una regulación laxa o un control relativamente débil por parte de una superintendencia, de un organismo del Poder Ejecutivo que ejerce vigilancia o control sobre ese sector. Entonces, otra vez, pueden ser contratos, puede ser, hágame pasito cuando esté en la presidencia, déjeme hacer mis negocios, no me ponga mucha atención, o facilíteme contactos entre una u otra interacción que puedan tener una de estas personas para hacer negocios pues millonarios. Pero bueno, hay otro lío que se presenta y es la financiación, pero por parte de grupos armados ilegales. Esa es, diría yo, que una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro contexto, en particular en Colombia, la relación compleja entre dinero y política en todos los sistemas democráticos existe. Unos países han avanzado más en regular y hacer más transparente y ejercer un control mucho más claro sobre las campañas. Pero en particular para Colombia, nuestro contexto de una influencia de economías ilícitas que han estado creciendo en los últimos años, además, pues nos pone un doble desafío y el riesgo, por supuesto, de penetración de dineros de crimen organizado, obviamente es ilegal, pero además es de crimen organizado, persiste. Claro, bueno, hoy estamos a 28 ya, mañana, ya estamos casi finalizando este mes. Sin embargo, en este momento, a esta altura, no se debería estar financiando ninguna campaña. Es decir, puede que se entreguen recursos, pero los candidatos están obligados a reportar en este momento a la Comisión Nacional Electoral de dónde salen estos recursos. La respuesta es, por un lado, quienes están recogiendo firmas para apoyar sus candidaturas. Si a las personas que nos están viendo le han pedido una firma en un supermercado, en un semáforo, ese proceso de recolección de firmas tiene que ir acompañado de un informe de rendición de cuentas de ingresos y gastos que tienen que entregar junto con las firmas. El Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, tiene que revisar que se cumplan todos los requisitos. La registraduría tiene que verificar firmas, pero el CNE tiene que ver el informe de financiación de campañas. Y si yo como ciudadano quiero verificar si un precandidato está entregando esa información, ¿puedo pedirla en algún lado o puedo revisarla en algún lado?
Lastimosamente, el control y esa rendición de cuentas en tiempo real en este momento no opera, es posterior, o sea, una vez entreguen las firmas, para ser candidato presidencial va a tener que validar las firmas, pero además validar el informe de rendición de cuentas del CNE. Estamos como ciertos organismos de control que llegan después de, ¿no? Ya cuando no hay nada que hacer, cuando ya todo se ha perdido, pero bueno, si no hay control entonces en este momento, ¿qué puede hacer un ciudadano que quiera saber de dónde están saliendo los recursos de su precandidato? O sea, no hay forma, no hay control. Esa es la gran pregunta. Realmente estamos en un escenario pobre o nulo de control frente a todo el dinero que evidentemente se mueve alrededor de estos temas. Los otros que están obligados a entregar cuentas son quienes participaron en la consulta del domingo pasado. En este caso, pues los dos candidatos que estuvieron por parte del Polo Democrático. Esos son los casos donde tienen que entregar ese informe. Exactamente. Mientras tanto, todos los demás, los que están buscando el aval o el respaldo de un partido político, por el momento se mueven como pez en el agua sin tener que rendir cuentas a nadie y solamente empezará a correr el tiempo para entregar esa información. Si el Consejo Nacional Electoral no puede hacer nada, la Procuraduría no puede hacer algo, pues uno ha visto en los últimos días al procurador muy enérgico y hablando y que vamos a adelantar esta campaña, esta vigilancia preventiva, pero... Pues hay por lo menos dos acciones que deberían estar funcionando desde ya y que lastimosamente no estamos viendo las señales de que sea así. Parece que no, o por lo menos no con la suficiente fuerza. Existe en Colombia lo que se llama una política criminal electoral. Recordemos que hace unos años, por ejemplo, violar el tope de una campaña no era delito, era solamente una infracción administrativa. Entonces un partido pagaba una multa en el caso eventual que se le demostrara. En este momento ya es delito. Entonces existe una acción que la ley prevé donde la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, entidades del Poder Ejecutivo, el CNE, etcétera, estén analizando y estén haciendo planes justamente preventivos de, en este caso, posible riesgo de penetración de fuentes prohibidas, que otra vez puede ser crimen organizado, pero también hay otras. Por ejemplo, que un funcionario público financie campaña. Por ejemplo, como lo hemos detectado nosotros en informes anteriores, que hayan personas del CISBEN entregando millones de pesos a una campaña. Incluso personas fallecidas que aparecen con cédulas en los informes muerticos que no faltan, los muerticos que no después faltan, salen a votar. Entonces, eso sí debería estar funcionando. Esperamos que ojalá la institucionalidad se pueda activar mucho más en ese frente. Pero Mauricio, el otro gran responsable y quien a veces pasa de agache en esto son los partidos políticos. Ellos son los primeros llamados a asegurarle y a generar la confianza en la ciudadanía de que estén entregando no solamente respaldos a candidatos que no estén cuestionados, sino que obviamente los dineros que están alrededor de esta actividad sean no solamente completamente lícitos, sino pues de fuentes además legítimas, ¿no? Claro, bueno, ustedes enviaron una carta, hicieron público una carta en la que están haciendo unas peticiones, algunas recomendaciones para que haya controles, para que ese vacío por lo menos tenga algún responsable, alguna persona, alguna entidad que se encargue de que estos recursos sean transparentes, se entreguen oportunamente. Hablando de estas candidaturas, hay dos formas de poder llegar a ser candidato presidencial. Uno, avalados por un partido político o una coalición de organizaciones políticas. La otra es mediante la recolección de firmas, ¿correcto? Ustedes en esa carta tienen unas preguntas muy interesantes y se las voy a transmitir para que quienes estén en este momento con nosotros viéndonos a través de YouTube nos puedan conocer qué se debe hacer en esos casos. Bueno, la primera, estas personas o esos precandidatos deben reportar en el aplicativo Cuentas Claras, que es la del Consejo Nacional Electoral, deben reportar estas cuentas, o sea, estos recursos, estos ingresos. Quienes están por firmas y quienes participaron en consultas, sí. Quienes van avalados por partidos políticos, todavía no. Hasta el 31 de enero empezará a correr esa obligación. En este momento, ¿aplica el tope de gastos? Otra vez, aplica para quienes participaron en consulta, aplica para quienes están recogiendo firmas, es un tope de más o menos 6.000 millones de pesos. ¿6.000 millones de pesos? Sí, hay que ver con qué cuentas entregan cada una de estas
acciones de grupos ciudadanos significativos para entregar esas firmas, y quienes están otra vez en ese ámbito de buscar el respaldo de un partido político no tienen tope en este momento. O sea, Así los que de los partidos políticos definitivamente tranquilos. Ahí están vayan en tranquilos nadando como a la pez en el agua. precandidatura, que todavía no pasa nada. En el caso de aplicar la restricción de fuentes de ingresos prohibida en la ley 996, ahí en ese caso, ¿cuál es el paso a seguir? Las restricciones aplican para candidatos por firmas, para candidatos de consultas, pero como no ha empezado la campaña formal de los candidatos avalados por partidos, quienes van a estar haciendo actividades del 31 de enero, ellos pues en este momento no están observando ni tienen ninguna obligación. Ojo que en el caso de dineros ilícitos, sí pueden ser sujetos de investigaciones alrededor del lavado de activos. Ese es un tema muy importante que todas las campañas deben tener en cuenta, y el país y a nivel global este tema está avanzando mucho más rápido de lo que avanza la legislación y el control electoral. Ojo con el lavado de activos. Ojo con la lista Clinton. Bueno, ¿aplica la obligación de nombrar gerente de campaña? Otra vez, para quienes están recogiendo firmas, para quienes participan en consultas, sí. Y para partidos políticos todavía no aplica para partidos políticos. ¿Deben tener una cuenta bancaria? La misma respuesta aplica para firmas, aplica para consultas, partidos todavía no. ¿Aplican periodos oficiales para realizar actividades de campaña? ¿Eso qué consiste? Este es uno de los grandes temas que habría que definir en este país. Recordemos un poco en la controversia que ha habido alrededor de las investigaciones de presunta financiación irregular de la campaña del presidente Petro. Hay actividades que al parecer se hicieron antes de la fecha en que ya era considerado candidato formalmente, e incluso está la controversia sobre si el evento en el Movistar de Victoria claro. es parte de la campaña o no, porque pues la defensa argumenta que no, pues es que ya votamos y la campaña se acabó, esto era otra cosa. Este es un tema todavía por resolver. Obviamente hay términos para quienes están recogiendo firmas para candidatos por consultas. Todavía no hay nada que le aplique a partidos. Y de ese cuadro que ustedes tienen en su página, para quienes estén interesados también en consultarlos a ustedes, estos precandidatos están sujetos a sanción por realizar actividades anticipadas. Entonces ahí sí le damos la vuelta a la respuesta. Quienes están buscando el aval de un partido o están aspirando a ir respaldados por un partido deberían cuidarse mucho en cuanto a que su actividad en este momento no sea interpretada como una actividad de campaña, porque sería algo fuera de lo regulado y podrían ser sujetos a sanción. Ahora, eso realmente en la práctica no lo estamos viendo. Las precandidaturas, digamos, los que están aspirando a partidos, están anunciando sus programas, están anunciando sus ideas, se están posicionando como persona. Prácticamente se trata de un acto de campaña. Ahí será la autoridad quien entre a decidir si eso fue un acto anticipado de campaña. Por supuesto, quienes recogieron firmas y consultas ya lo pueden hacer. Óigame, Andrés, uno ve que terminan las campañas presidenciales, ya sale electo el primer mandatario, y ya después de mucho tiempo empiezan a salir los escándalos. No, que es que financiaron por aquí, que es que los recursos llegaron por allá, que el narcotraficante hizo tal aporte. O sea, empiezan a salir todos esos financiadores de campaña, pero finalmente las investigaciones no terminan en nada. Pues es una de las grandes tragedias que tenemos en materia de control al dinero irregular en las campañas, que al final la gente se queda con esa idea, aquí no pasó nada. En muchas de estas investigaciones han pasado cosas. Lo que pasa es que uno quisiera ver al último responsable con algún nivel de responsabilidad, valga la redundancia, alrededor de lo que está sucediendo. Pero en el país han hecho carrera, todo fue a mis espaldas o me acabo de enterar, sí, para disculpar a ese último responsable beneficiario de esa actividad. Pero recordémoslo, en los temas de escándalos de Odebrecht, en muchos otros que se han investigado, ha habido sancionados. En el que está en proceso en este momento hay personas seriamente, diría yo, indiciadas que podrían ser sujetas a ese castigo, pero veremos la justicia cómo termina de actuar. De los candidatos o precandidatos, mejor, que usted ha visto en estos días, ¿hay precandidatos cuestionados? Yo pensaría que sí.
Hay, por ejemplo, mucha información que ha circulado en medios de comunicación y procesos andando. En el caso de Daniel Quintero, justamente yo me preguntaba en mis propias redes sociales y lo anunciaba así, bueno, uno de los efectos de la decisión de Daniel Quintero de bajarse a la consulta del pacto es que entonces no tenía que entregar rendición de cuentas por lo menos del periodo de campaña de la consulta. Seguramente habrán muchos otros más preguntas alrededor de él y de todos los demás candidatos. Y habrá que ver, al final es la justicia la que tiene que actuar y ojalá que actúe rápido en términos de pues, los cuestionamientos que puedan estar avanzando para cualquier persona. ¿Y en qué va a avanzar el país de aquí en adelante? Pues nos han quitado algunos recursos. Ustedes incluso no sé si hayan resultado afectados por que le hayan quitado a Colombia sus recursos de parte de los Estados Unidos. A ustedes también les afecta porque ustedes son parte de Transparencia Internacional, ¿no? Sí, somos parte de Transparencia Internacional, somos capítulo de Transparencia Internacional, pero es una pregunta muy importante porque estamos enfrentando este momento electoral con unas capacidades muy distintas a las que la sociedad civil ha tenido en el pasado para monitorear, para exigir cuentas, para buscar mayor transparencia e incidir ante los actores políticos y la institucionalidad para que se cumplan los controles debidos. Mucha de esa sociedad civil que hacía veeduría, nosotros incluidos, pues en este momento lastimosamente hemos visto un recorte importante en esos recursos que a veces pareciera que se han estigmatizado como que no servían para nada. Realmente, por ejemplo, esa labor de monitoreos independiente de sociedad civil para estas elecciones está muy restringida y estamos haciendo lo que podemos, adaptándonos, buscando alianzas y tratando de mantener de todas formas una atención muy importante, entre otras cosas clave, que desde los medios se pueda hacer este llamado, porque justamente necesitamos unir esfuerzos para darle la mayor transparencia a este proceso electoral. Bueno, Andrés, la invitación para que los candidatos entreguen sus cuentas. Por favor, quienes aspiran a realmente llegar a ese cargo tan importante para el país, cuéntenos quiénes les están dando la plática para que la ciudadanía los quiera elegir. Quien entrega el dinero está en un riesgo de también poder influenciar las decisiones del gobierno, lo hemos visto en el pasado. Quien entrega dinero de manera transparente y por encima de la mesa lo está haciendo de manera legítima. Cuéntenos quiénes están aportando a esa necesidad y ese propósito democrático tan importante. Y la invitación a la ciudadanía que esté interesada en consultar o saber de las cuentas, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, obviamente a la ciudadanía hay que decirle, si le piden la firma en este momento, si le piden el voto, pregunte quién está financiando la campaña de sus candidatos. Importante cuando el CNE active cuentas claras, ojalá que sea muy rápido para las campañas presidenciales, obviamente cuando esto entre en vigor, y de todas formas desde distintas organizaciones sociales seguiremos haciendo esa labor de monitoreo. Andrés, muchas gracias por estar aquí en Minuto 60. Espero que nos volvamos a ver. Hay muchos temas de qué hablar en este país, sobre todo corrupción, que ustedes están en esa lucha contra ese flagelo en el país. Pues muchas gracias, Mauricio, felicitaciones por este espacio y un gusto haber estado acá. Y a ustedes, la pregunta no puede faltar. ¿Consideran que los candidatos van a entregar o no van a entregar sus cuentas antes de que empiece en forma la campaña electoral? Lo leemos. Mauricio Beltrán, Minuto 60, un infinito de información.